La historia del chavismo comienza mucho antes de que esa palabra existiera. Empieza con una promesa incumplida, la de un país inmensamente rico que nunca logró convertir su riqueza en bienestar duradero para su población. Venezuela, durante décadas, vivió bajo la ilusión del petróleo, un Estado poderoso, ingresos millonarios y una democracia que en apariencia funcionaba. Pero bajo esa superficie crecía una frustración silenciosa. Durante la segunda mitad del siglo XX, el sistema político venezolano se organizó en torno a dos grandes partidos. Acción Democrática y COPEI se alternaron el poder durante años, garantizando estabilidad institucional, pero también generando una clase política cerrada sobre sí misma. Mientras el petróleo fluía, el sistema se sostuvo. Cuando los precios cayeron, la realidad golpeó con fuerza. Desigualdad, inflación, endeudamiento y una población cada vez más distante de sus gobernantes. El punto de quiebre llegó en 1989. El presidente Carlos Andrés Pérez aplicó un duro programa de ajuste económico. Subieron los precios del transporte y los alimentos. La reacción fue inmediata. Las calles de Caracas estallaron. Saqueos, protestas, caos. El Estado respondió con el ejército. Aquellos días conocidos como el Caracazo dejaron una herida abierta en la memoria colectiva del país. Para millones de venezolanos el mensaje fue claro. El sistema ya no estaba de su lado. En ese contexto, dentro de los cuarteles, se estaba gestando algo nuevo. Un grupo de jóvenes oficiales formados en la idea de que las Fuerzas Armadas debían ser el brazo moral de la nación, comenzó a cuestionar el orden establecido. Entre ellos, destacaba un nombre que cambiaría la historia del país: Hugo Chávez. En 1992, Chávez encabezó un intento de golpe de Estado. El alzamiento fracasó, pero su impacto político fue enorme. Cuando apareció en televisión aceptando la derrota, por ahora, conectó con un sentimiento profundo: el hartazgo. En cuestión de minutos, un teniente coronel desconocido se convirtió en símbolo de rebeldía, de ruptura, de esperanza para quienes se sentían traicionados por la democracia tradicional. Chávez fue encarcelado, pero no olvidado. 2 años después salió en libertad. Y entonces ocurrió algo clave. Entendió que el verdadero poder no estaba en los cuarteles, sino en las urnas. Recorrió el país, habló directamente a los pobres, a los excluidos, a los invisibles. Su discurso mezclaba nacionalismo, bolivarianismo, crítica feroz a las élites y una promesa sencilla pero poderosa: devolver el poder al pueblo. En 1998 ganó las elecciones presidenciales. No fue una victoria ajustada, fue un mandato claro. Venezuela había decidido romper con su pasado. En 1999, Chávez impulsó una nueva constitución, cambió el nombre del país, rediseñó las instituciones y reforzó el papel del Estado. Nacía oficialmente la Revolución Bolivariana. Los primeros años del chavismo coincidieron con un aumento histórico del precio del petróleo. Eso permitió financiar ambiciosos programas sociales: educación, sanidad, alimentación, vivienda. Millones de venezolanos mejoraron sus condiciones de vida. Por primera vez, el Estado parecía estar presente en los barrios olvidados. Para muchos, Chávez no era solo un presidente, era una voz que los representaba. Pero mientras el chavismo ganaba apoyo popular, también acumulaba poder. La confrontación con los medios privados se intensificó. La oposición fue retratada como enemiga del pueblo. Las instituciones comenzaron a alinearse cada vez más con el Ejecutivo. El país se polarizó de forma extrema. Ya no había grises. O se estaba con la revolución o contra ella. En 2002, la tensión alcanzó su punto máximo. Un sector del ejército, junto a empresarios y dirigentes opositores, sacó a Chávez del poder. Durante 48 horas, Venezuela vivió un vacío de autoridad, pero la reacción fue inmediata. Movilizaciones populares y apoyo militar devolvieron a Chávez al poder. A partir de ese momento, el chavismo cambió de fase. Se volvió más radical, más desconfiado, más decidido a no perder el control.
El discurso se transformó abiertamente en socialista. Se nacionalizaron empresas, se amplió el control estatal y se profundizó la dependencia del petróleo. La economía se volvió cada vez menos diversa. Mientras los ingresos petroleros sostenían el sistema, las debilidades estructurales quedaban ocultas. Chávez ganó elecciones, referéndums y consultas populares durante más de una década. Para sus seguidores, eso legitimaba plenamente su proyecto. Para sus críticos, el terreno de juego ya no era equilibrado. La democracia seguía existiendo, pero cada vez con menos contrapesos reales. En 2013, Hugo Chávez murió. Con él se fue el líder indiscutido de la revolución. Lo que quedó fue un movimiento profundamente personalista, obligado a sobrevivir sin su figura central. Su sucesor, Nicolás Maduro, heredó el poder en un contexto completamente distinto. El petróleo cayó, la economía colapsó, la falta de producción interna, el control de precios y la corrupción estructural provocaron una tormenta perfecta. Llegó la hiperinflación, los supermercados se vaciaron, los hospitales colapsaron, millones de venezolanos comenzaron a emigrar. La mayor diáspora de la historia reciente de América Latina estaba en marcha. El chavismo, que había nacido como proyecto de transformación social, se convirtió en un sistema de supervivencia política. La oposición ganó espacios, pero el poder institucional permaneció firmemente en manos del gobierno. Las protestas se multiplicaron, la represión también. Venezuela entró en una fase de conflicto permanente. Hoy, el chavismo ya no se define solo por lo que promete, sino por lo que resiste. Para algunos sigue siendo un símbolo de soberanía y justicia social frente a potencias extranjeras y élites internas. Para otros, es el responsable directo de la devastación económica y el deterioro democrático del país. Lo indiscutible es esto: el chavismo no es un paréntesis en la historia de Venezuela. Es el eje central de su presente, un fenómeno que nació del fracaso del viejo sistema, creció impulsado por la bonanza petrolera y se consolidó en medio de la crisis. Entenderlo no es tomar partido, es comprender cómo una nación llegó hasta aquí y por qué su futuro sigue siendo una pregunta abierta.